Génesis capítulo 45, versículo 1, dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Señor, tu nombre sea santificado y glorificado. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, y fuera de ti no existe nada. Gracias porque lo que tienes para nosotros es la verdad. Gracias, Señor, porque el bien que tú quieres para nuestra vida es una realidad. Por lo tanto, Señor, te pido para gloria de tu nombre que nadie crea, Señor, la mentira, para que no quede esclavizado por Satanás. Señor, te pido que tu Espíritu Santo ministre y sane el dolor del corazón de cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, joven, Señor, que esté pasando en esta hora situaciones muy críticas. Para gloria de tu nombre te pido, mi Dios, que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Hemos estado analizando últimamente la vida de José, pero dentro de la perspectiva del dolor que este hombre había tenido por mucho sufrimiento a lo largo de su vida. Y es por eso, hermanos, que el tema en esta hora es cómo vencer el dolor más profundo, segunda parte. La última vez estuvimos hablando de algunos pasos importantes para sanar este dolor, por muy profundo que sea. Recordemos, en primer lugar, José sufrió a causa de la envidia por parte de sus hermanos, estando él en casa, porque su padre, Jacob, le había hecho una túnica de colores. Luego lo aborrecieron aún más por causa de los sueños que Dios le había dado. Luego lo tratan de matar. Hubo un intento de homicidio, fracasaron en ese proyecto. Luego lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas, y estos ismaelitas lo volvieron a vender a un capitán de la guardia allá en Egipto. Después fue objeto de una calumnia y por eso fue a la cárcel. Estando en la cárcel sufrió la ingratitud y permaneció todavía 2 años más en la cárcel por ese olvido. Entonces estamos hablando de un hombre que sufrió mucho. Parece que la historia de él era una historia de puro dolor en sus primeros 30 años. Pero luego viene un tiempo de restitución. Quiero decirle esto, que si usted ha estado pasando por periodos prolongados de sufrimiento, luego viene el tiempo de la risa, el tiempo de la recompensa, el tiempo del gozo del Señor. Hablábamos sobre algunos pasos importantes para vencer el dolor más profundo. En primer lugar, decíamos la importancia de aceptar la necesidad de volver a la unidad. En segundo lugar, hablábamos de aceptar la necesidad de la confrontación o el diálogo con las personas que usted había tenido algunas diferencias. Pero también hablábamos de otra estrategia importante que vemos en la Biblia, y es establecer la misericordia como base del reconcilio. Y esa plataforma de misericordia la puso José, para que sus hermanos tuvieran la oportunidad también de poder ser reconciliados con él. Y en esta hora, hermanos, vamos a ver un elemento más, y es la importancia de la aceptación de la expiación de la culpa para sanar el dolor. Cuando existe pecado, no existe posibilidades de que el dolor pueda ser quitado. En primer lugar, podemos hablar de un dolor vertical, es decir, de una relación de 2 vías hacia Dios y de Dios hacia mí. Yo debo de entender esto, que la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de vuestra redención. Causar tristeza al corazón de Dios es algo totalmente imprudente, es una ingratitud.
Cuando dice aquí no contristéis, la palabra contristar significa no causarle dolor. O sea que Dios se duele cuando sus hijos le ofendemos, pecamos contra Él. Yo tengo que resolver esa situación de cómo el dolor del corazón de Dios sea sanado, pero también el dolor que uno sufre por causa del mismo pecado. Pero también sanar el dolor que causamos a otras personas con el pecado y también el dolor por haber herido a alguien. Entonces estamos hablando de una sanidad vertical y una sanidad horizontal. Pero en esencia el problema es el pecado. No se puede resolver un problema matrimonial si no se toca el pecado. Alguien puede decir, pero yo aquí en mi matrimonio no hay violencia, no hay adulterio, no hay nada complicado. Bueno, pero puede haber otra clase de pecado, como puede ser los celos. Los celos es un pecado. Si no se trata el pecado tal como debe de ser tratado, entonces el dolor va a permanecer. Por eso que después de estos pasos que dio aquí José para restablecer esta comunión, para sanar el dolor, viene, hermano, este momento oportuno para resolver el problema a fondo. Entonces, ahora bien, pero no se puede eliminar o expiar el pecado si no existe reconocimiento de él y de la culpa. Usted no se va a tomar un medicamento si usted no está convencido que usted tiene esa enfermedad. Si el médico le ha dicho, hemos visto aquí en sus análisis de laboratorio, radiografía, lo que sea, usted tiene este problema. Si usted está convencido y usted lo cree, usted se toma el medicamento. Pero si usted no está convencido, usted no se toma el medicamento ni sigue el tratamiento. De igual manera, cuando no se reconoce la presencia del pecado, entonces no vamos a dar los pasos necesarios para sanar el corazón. Entonces, vemos aquí, hermanos, la falta de reconocimiento en los hermanos de José. ¿Cómo es posible? Si estos muchachos, bueno, ya no eran muchachos a esta altura, ya eran hombres que habían hecho un daño tan tremendo en la vida de José, pero ellos no reconocían su ofensa. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido a causa del pecado. A lo mejor usted ha estado batallando últimamente con alguien, tratando de convencer o dialogar, pero usted no puede acceder al corazón de esa persona, a su mente, al raciocinio, a la lógica, porque la persona en buen salvadoreño ha agarrado llave. Es decir, hay una necedad, pero esa necedad se debe a que la conciencia está cauterizada. Porque cuando alguien llega a estar practicando el pecado, entonces se vuelve insensible el corazón, y al ser insensible no reconoce sus faltas. Y en los hermanos de José empezamos a ver, hermanos, una falta de reconocimiento de sus hermanos, de sus errores. En primer lugar, no entendieron el mensaje de la escasez. Cuando vienen los 7 años de hambre, ellos no entendieron por qué. ¿Por qué esta situación? En el capítulo 42, y vamos a estar haciendo un análisis de algunos versículos en los capítulos anteriores, y en el versículo 1 del capítulo 42 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? En otras palabras, si ustedes se dan cuenta que hay hambre, hay necesidad de alimentos y no hacen nada, no se mueven. Fíjense bien, hermano. ¿Cuántas personas hoy en día están en crisis, están en escasez y no han entendido el mensaje? ¿Por qué os estáis mirando? ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta Elías es encontrado por el rey Acab? Y Acab le hace aquí un señalamiento totalmente injusto. Y algo que no era, pero cuando un corazón se ha endurecido por causa de la práctica del pecado, comete estos errores. En el primer libro de Reyes 18, 17, dice aquí la palabra: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales.
Acab le estaba señalando a Elías que él era el culpable, cuando Acab y su esposa habían sido los culpables de la apostasía de la nación de Israel. ¿Se da cuenta? Cuando un corazón está tan endurecido, no reconoce su culpa y señala a otra persona como culpable. No solo eso, como los hermanos de José, no entendieron el mensaje de la escasez. Pregunto, ¿ha entendido usted el mensaje por qué hay escasez en algunas áreas de su vida? ¿No será que Dios está queriéndole decir algo? ¿No se da cuenta que a lo mejor Dios está diciendo, mira, tiene ya 2, 3 años de no tener trabajo? ¿No será que existe detrás de todo esto un mensaje de Dios? ¿Por qué de una enfermedad? ¿Por qué de cualquier situación? Dios nos habla a través también de las circunstancias. En segundo lugar, esa falta de reconocimiento de los hermanos de José se dio también a través de no entender el cumplimiento del sueño que José les había contado cuando eran unos niños. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 37, si usted recordará, José les empieza a contar a sus hermanos: tuve un sueño donde yo tenía un manojo de trigo más alto y habían otros manojos de trigo alrededor que se inclinaban a este. Eso les hizo pensar a sus hermanos diciendo, bueno, ¿vas a reinar tú sobre nosotros? Eso no. ¿Quién te has creído? Empezaron entonces a aborrecerle. Pero vean esto, hermano, en el capítulo 42, en el versículo 5, se da aquí el cumplimiento de esta profecía. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Será esto casualidad? No. Dios ya le había adelantado a José cuando era un niño lo que iba a acontecer. José lo pudo interpretar, sus hermanos no. Sigamos leyendo. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Mire qué interesante esto. Cuando un corazón se ha endurecido, no entiende el cumplimiento de la palabra de Dios. No lo entiende. No entiende el cumplimiento profético. No solo le pasó a los hermanos de José, sino también que sucedió a la ciudad de Jerusalén. Cuando Jesús dijo, si al menos en este tu día reconocieses lo que significa para tu paz, pero por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Jesús estaba ahí y no lo comprendieron, no pudieron discernir. ¿Por qué? Por el endurecimiento de sus vidas, por el mismo pecado. Los fariseos no lo pudieron discernir. Sin embargo, si usted se da cuenta, José dice que lo reconoció a sus hermanos y sus hermanos no lo reconocieron a él. Jesús nos reconoce a usted y a mí, sabe cuáles son nuestras faltas, pero yo no las reconozco. Entonces vemos, hermanos, que una vez más se cumple cuando el pecado ha endurecido el corazón. Acontece lo que dice Jeremías 8:20. Pasó la siega y terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. O sea, vino la oportunidad de parte de Dios. Ahora vemos aquí a estos hermanos delante del cumplimiento profético. Ellos se inclinaron por la palabra de sabiduría y el don de ciencia que ocurrió años atrás. Ahora estaban cumpliéndose y ellos no lo reconocieron. José sí lo reconoció. Hermanos, cuando un corazón está endurecido, no entiende el cumplimiento de la palabra de Dios. No solo eso, sino que no quiere confesar su pecado. Se establece el diálogo entre José y sus hermanos. Y José empieza a interrogarlos. Empieza
hacer algunas preguntas importantes para ver si realmente ellos podían reaccionar. Y a partir del versículo 12 de este mismo capítulo 42 dice, pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro, oiga esto, no parece. ¿Por qué no le dijeron a él, al otro lo vendimos como esclavo a Egipto? Mire, si ellos se hubieran arrepentido, le hubieran dicho, la verdad que nosotros cometimos un error, vendimos a nuestro hermanito, el penúltimo lo vendimos como esclavo. No sé si usted lo conoce. No, mire, no, habrá alguien de usted que se dieron cuenta que un joven hebreo vino por acá, pero ellos le dicen, el otro no parece. Mire, una persona endurecida del corazón no quiere, no es que no pueda, no quiere confesar su pecado porque es demasiado soberbio. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Eso dice Proverbios 28:13. Dice, y el otro no parece, no puede confesar. Por eso que le cuesta confesar, decirle, por ejemplo, cuando alguien cometió un error, si le dice a la esposa, si en algo te he ofendido. No parece la conciencia y como que algo pasó. Qué triste es cuando alguien sabe que ha cometido un error y le dice al otro, si te he ofendido. Es claro, si usted lo ha ofendido, ¿acaso tiene Alzheimer? O algo ha pasado. Entonces, qué importante es aprender a confesar, pero no se puede confesar por el endurecimiento del corazón. O sea, quiero que noten esto. José estaba detectando hasta qué punto había llegado la dureza del corazón de ellos. Y no solo eso, sino que cree que es buena gente no siéndolo. Eso es lo peor. Hay gente, hermano, tan mala y que cree que es buena. Por eso que, mire, en el versículo 30, siempre de este capítulo, y 31, cuando los hermanos de José le están contando a su papá lo que había acontecido, vean cómo ellos le responden. Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, ponga atención a esto, somos hombres honrados. Nunca fuimos espías. Es cierto, nunca fueron espías, pero no eran honrados. ¿Se da cuenta? El corazón duro por el pecado cree que es buena gente no siéndolo. Esto hace que una vez más la palabra de Dios brille porque ella describe la condición de estos corazones en el capítulo 21 de Proverbios, versículo 2, cuando dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero a Jehová pesa los corazones. ¿Cuánta gente cree que a su propia opinión es buena gente? Hermano, ninguno de nosotros somos buenos. El único bueno es el Señor Jesucristo. De ahí que cuando nosotros nos hemos endurecido, pensamos que merecemos porque somos buena gente y que los demás deberían de tratarnos con mucho amor y respeto y con mucha consideración. Sin embargo, hermano, cuando el corazón se ha endurecido, no reconoce que es mala gente. Entonces se proyecta y habla de sí mismo como alguien bueno. Por eso que cuando alguien habla de sí mismo que es bueno, está ocultando que es malo. Los fariseos eso es lo que hacían. Y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Así que el pecado hay que tenerle mucho cuidado. Porque cuando se endurece, hermanos, le va a afectar por tanto tiempo que usted no se va a dar cuenta cómo lo va a dañar. Estos hermanos habían cometido un delito más o menos entre 15 a 17 años atrás. Es decir, habían pasado, por decir algo, 17 años de haber hecho esa vileza, esa maldad. Pero ellos tranquilos aparentemente, porque habían cauterizado su conciencia. Pero el peligro, y recuerde esto, el que encubre su pecado no
prosperará. Y estos hermanos no estaban prosperando, y José sí estaba prosperando, porque habían encubierto su maldad. Pero, déjeme decirle, como Dios es tan bueno y Él es amor para con cada uno de nosotros, Dios tiene un proceso de ablandamiento del corazón. ¿Cuántas hermanas ocupan ablandador para la carne? Bueno, Dios tiene ablandadores también para el corazón, y Él lo va a hacer. Me recuerdo, estábamos asando un poquito de carne allá, estábamos en el retiro, en el centro de allá en Coatepeque, y me dijo alguien, póngale piña, y le pusimos un poquito de piña y casi se deshizo la carne. Entonces, me pasó la mano. Entonces, pero ¿sabe qué? Vemos aquí la actitud rigurosa de José hacia sus hermanos. De repente, cuando él los reconoce, dice, los trató ásperamente. Y a nosotros nos va a parecer que algunas veces Dios nos va a tratar con mucho rigor, pero eso tiene un propósito, y es que el redarguir nuestro corazón. La palabra redarguir significa sacar a luz. En buen salvadoreño, sacar los trapos al sol. El Espíritu Santo, dijo Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a hacer un retrato de lo que está en mi corazón sobre el pecado, sobre la victoria de Cristo para beneficio personal y también sobre la victoria contra Satanás. Pero el Espíritu Santo, esa es una de las hermosas tareas, es el redarguir. Estamos hablando entonces del mejor psicoanálisis que alguien puede recibir, lo va a recibir del Espíritu Santo. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, vemos un caso típico, Pedro. Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Dios le puso al gallo, yo no sé cuántos gallos le ha puesto el Señor a usted. Yo sé que en nuestro lenguaje de la calle, un gallo es un problema. Pero a lo mejor hay unos gallos por ahí, algunos problemas que están cantando y nosotros no entendemos. Cantó el gallo y Pedro, tranquilo. O sea, Jesús, en otras palabras, le estaba profetizando lo que iba a pasar. Le pasó lo mismo que a los hermanos de José. Ellos se inclinaron ante José en cumplimiento profético y no lo entendieron. El gallo cantó 2 veces y Pedro, yo no he hecho nada malo. Pero dice la Biblia, después que el gallo cantó, Jesús lo vio. Le hizo una mirada, no de desprecio, pero fue una mirada de redargüimiento. Hermano, en ese momento, todas sus entrañas se le conmovieron. Y entonces, dice la Biblia, Pedro se acordó de lo que le había dicho y lloró amargamente. Que Jesús nos mire, hermano. Cuando la mirada de Cristo llega a lo más profundo, nos va a sacar los trapos al sol y me lo va a poner enfrente de mi cara. ¿Para qué? Para que yo saque eso, para que el dolor de mi alma sea sanado y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Por eso cuán importante es el redarguir. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Entre otras cosas, lo va a hacer a través de la ley de la siembra y la cosecha, porque eso produce aflicción. Sus hermanos estaban preocupados, porque claro, la manera que los estaba tratando José, eso trajo aflicción. Y en el versículo 17 al 22 dice, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Oiga, nunca ellos habían estado presos. A su hermano, por culpa de ellos, ellos estaban, José estuvo muchos años, tuvo casi unos 12 a 15 años preso. Y ahora, y tuvo misericordia José. 3 días los metió, solamente 3 días. Y al tercer día dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra tierra. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos hicieron así. Y oiga esta conversación. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora se dan cuenta que la angustia era
el resultado de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta, y ahora ya se están dando cuenta de su pecado. Antes no lo estaban reconociendo como una maldad. Quizás lo vieron como una broma o sencillamente creyeron que era justificable su acto delictivo. Pero ahora se están dando cuenta. Así que Dios va a ocupar la ley de la siembra y la cosecha para afligir, para que el alma despierte. Otro procedimiento fue la cautividad como efecto del pecado. ¿Qué hizo José? Agarró a Simeón y lo metió en la cárcel. Uno de los que planificaron la muerte de José, uno de los que estaban de acuerdo con venderlo como esclavo, ahora entran en las manos de José. Por eso que en el versículo, vemos aquí en el versículo 17, perdón, estamos hablando en el versículo 24, dice acá, y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió y les habló, y tomó dentro de ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Hermanos, otra de las cosas que Dios ocupa para sacudir el corazón endurecido es la experiencia amarga de una esclavitud pecaminosa. Aquí está Simeón en la cárcel, pero hay otras peores cárceles, que es la cárcel del alma, cuando el pecado empieza a torturar esa conciencia. Por eso que en Jeremías capítulo 2, Dios les habla a la nación de Israel en el versículo 14 al versículo 19. Y el Señor los confronta aquí básicamente con su maldad. Y le dice, ¿es Israel siervo? Es una pregunta. ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Tus maldades te castigarán y tus rebeldías te condenarán. Israel llegó a ser prisionero, llegó a ser cautivo, llegó a ser un pueblo frágil. Aún sus peores enemigos, sus más insignificantes enemigos lo estaban venciendo. Pregunto, ¿será eso una referencia para alguien acá que nos está escuchando y que eso le está pasando? Que los peores, es decir, los enemigos más insignificantes lo tienen a usted torturado. Cuando usted se da cuenta que es cautivo y usted no tiene capacidad de salir, ahora viene el momento de reflexión. ¿Y es por qué? Por causa del pecado. Hay personas que no van a renunciar al pecado hasta que no hayan tocado fondo. Y el pecado, entonces, la cautividad, la experiencia de la cautividad ayuda a reflexionar sobre la dureza que hay en el corazón. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El otro procedimiento para ablandar el corazón es el temor a las consecuencias. Entonces vienen acá los hermanos de José. En el versículo 25 al 28, ellos empiezan a tener temor. Dice acá, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y volvieron el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así lo hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos sus sacos para dar de comer a sus asnos en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se ha vuelto, helo aquí en mi saco. Entonces le sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Se les sobrecogió el corazón y estaban espantados. Pregunto, ¿habrá algún espanto?
Usted dirá, es que mi esposo se levantó en la madrugada, hermano, a tomar agua. No, no estoy hablando de ese espanto. Sino que habrá algo que a usted lo atemoriza. Usted sabe que hay algo más allá. Usted tiene temor. Pregunto, si usted está pasando esto, ahora, esto del dinero en el saco no era para espantarlo, era un acto de gracia y de misericordia, pero a ellos los espantó. Si usted se está espantando con algo que no es real, si usted vive con temores, dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, el temor a las consecuencias es otro ablandador para que nos demos cuenta que hay pecado en el corazón. Oigan esto, en este día, hermano, yo le pido en el nombre de Jesús, no esté pensando en otra persona. Cuando estoy hablando acá, usted piensa en usted mismo ahora, y yo también acá, para que analicemos nuestro corazón. Y el otro proceso de ablandamiento es la falta de salida al problema. Entonces viene Rubén, el primogénito de Jacob, y empieza con un plan, pero que era algo que no era pues lógico y que se diera, y jamás se dio. Y dice en el versículo 37 de este capítulo, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégamelo en mi mano y yo lo devolveré a ti. Le estaba diciendo, deja que Benjamín se vaya conmigo. Y si no te lo devuelvo, mira, mata a mis 2 hijos. En otras palabras, mata a tus nietos. Esto no era correcto. ¿Por qué? Porque él estaba desesperado. Rubén ya no sabía qué hacer. ¿Le ha pasado eso a usted que hablamos cosas cuando ya no tenemos salida? No entendemos, pero sacamos cosas de nuestros labios porque hay que decir algo, diga. Entonces, por decir algo, decimos cosas que son incoherentes. Entonces, la falta de salida a un problema, oiga bien esto, puede ser una señal de ablandamiento para el corazón. La ofensa a Dios como causa principal de la falta de sanidad del corazón tiene que ser quitada. Entonces, usted dice, yo quiero que Dios sane el dolor profundo que llevo en mi alma. Muy bien, si eso es así, Dios tiene que trabajar primero con la inconsciencia de nuestra culpa. Tratar de ablandar el corazón para que media vez nos demos cuenta que el pecado es lo que me estorba mi comunión con Dios y mi comunión con los demás y la comunión conmigo mismo. Porque yo soy tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y las 3 áreas o 3 partes del ser humano tienen que estar en armonía para que el ser humano funcione conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si hay pecado, hay una desarmonía en mi vida, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y con Dios. Entonces, no podemos hacernos del ojo pacho. Hay pecado. Si hay pecado, y esa es la causa del dolor, entonces no trate usted de tomarse un analgésico. No, hay que sacar el tumor. Y el tumor es el pecado. Y el problema de esta relación, de esta familia, era el pecado. De ahí que entonces, al darnos cuenta por el ablandamiento, surge entonces la necesidad de la expiación del pecado y la culpa para que exista sanidad del dolor. Usted quizás está sufriendo mucho. A lo mejor usted ha sido víctima de unas ofensas, o usted ha ofendido a otros. Usted se siente mal, usted llora por dentro. Usted no es una persona a lo mejor feliz, se siente intranquilo. Usted vive en una ansiedad, en una angustia, como decimos, en un manojo de nervios. Usted ya no sabe qué hacer, no le encuentra propósito a su existencia. No sabe quién es, qué hace aquí, ni para dónde va. Se siente extraviado, con problemas existenciales. Y usted ha tratado de buscar alguna salida, buscar alguna ayuda humana. Ha tratado de engañarse a sí mismo a través del pecado para encontrar el propósito de su vida y no lo ha encontrado. Al contrario, ha encontrado mayor nivel de frustración. Pero el pecado solamente tiene un tratamiento y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí, hermanos, vemos algo importante. Note, a partir de este capítulo que vamos a ver, del capítulo 43, la vida de Judá. Estamos hablando entonces de la mediación que este hombre hizo. Judá, recuerde su nombre, significa alabar o engrandecer.
proféticamente le fue establecido este nombre. El cuarto hijo de Jacob, el primero llamado Rubén, luego Simeón, Leví y el cuarto Judá. Al que le tocaba tomar la responsabilidad y las riendas del liderazgo para resolver los problemas era a Rubén. Pero Rubén, por causa de su maldad, de su pecado, le fue quitada prácticamente la primogenitura, como a sus otros hermanos. Entonces se levanta aquí Judá, el cuarto hijo, pero también Judá hizo algo muy importante. Veamos la mediación de Judá. Cuando sus hermanos quisieron matar a José, él intervino y dijo, ¿para qué lo vamos a matar? O sea, él estaba tratando de salvarle la vida a José. Y a él se le ocurrió, claro, y eso también fue pecado, mejor vendámoslo como esclavo. Ahí vienen unos ismaelitas, fue el autor intelectual. O sea, trató de cubrir un pecado con otro pecado. Pero vemos acá que él quiso intervenir para que no lo mataran. Y entonces, vemos en la vida de Judá que él toma, a partir de este capítulo, toma el liderazgo como primogénito por su preocupación. Él estaba tan preocupado por la condición de toda la familia y el riesgo para ellos y todos sus hijos que podían morir de hambre. Entonces él tomó la primogenitura, pero no porque él la quiso como lo hizo Jacob, sino que tomó la primogenitura por preocupación, porque nadie quería ponerse en la brecha. Nadie quería ponerse como un puente, nadie quería ser un negociador. Entonces Judá toma esta responsabilidad. Y solamente para que ustedes vean, hermanos, que esta acción de Judá lo marcó a él y a su descendencia para siempre. ¿Por qué? De él sale lo que se conoce la tribu de Judá. Y de esta tribu de Judá se estableció el reino de Israel. Y todos los reyes aprobados por Dios vinieron de Judá. No solamente eso, sino que cuando los judíos que regresaron del exilio, los israelitas que regresaron del exilio, solo, oiga esto, fue la tribu de Judá los que retornaron para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Vea qué importante. El que toma la posición de siervo son los que marcan la historia. Y por eso, hasta el día de hoy, por causa de que solo la tribu de Judá retornó a Israel, se conocen a los hebreos como judíos, como descendientes de Judá. Las otras 10 tribus, que se conoce como las 10 tribus perdidas, son los judíos que están dispersos por todas partes del mundo. Y hay una preocupación porque el pueblo hebreo quiere que todas las 10 tribus retornen a Israel. Pero ¿quiénes han tomado el liderazgo? Fue Judá. Y lo más importante es que de la tribu de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Judá, fíjense, Judá tomó una posición de siervo, de intermediario. Ese ADN de ser un puente para resolver un problema, de ponerse a favor de otros. Eso fue exactamente lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador. Ahora bien, hermanos, quiero que veamos los procedimientos que ocupó Judá para esto. En primer lugar, la intercesión por el bienestar común. En el capítulo 43, en el versículo 1, dice, el hambre era grande en la tierra. En el versículo 8 dice, entonces Judá, quiero que noten esto, que en este capítulo 43 y capítulo 44, el que lleva el liderazgo, la batuta, es Judá. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Judá tenía una preocupación por todos, no por él,
Ya, entonces estamos hablando que el proceso de ablandamiento estaba dando resultado, pero en el caso de Judá llegó a otro nivel, porque él quiso ser un intercesor por el bienestar de los demás, y él se hizo cargo. No solamente eso, sino que toma la responsabilidad por la vida de otros. Ahora, esto ya va a otro nivel. Por eso que en el versículo 9 dice, yo te responderé por él. Hablando de quién, de Benjamín, porque Jacob no quería que Benjamín se fuera porque no quería perder a otro de sus hijos. Entonces él le dice, yo te responderé por él. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo a traer, si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios allá en la epístola a los romanos, en el capítulo 5. Encontramos una declaración contundente, maravillosa, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, oiga esto, Cristo murió por nosotros. Judá se estaba haciendo cargo, le estaba diciendo a su papá, a mí me vas a pedir cuenta si yo no te traigo a Benjamín, yo te voy a pagar. Cristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, y dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces vemos acá, hermanos, que Cristo realmente es nuestro mediador, el que se puso a favor suyo y mío. Y vemos aquí a Judá actuando de esta manera. Este proceso trajo un impacto, y quiero que lo vamos a analizar dentro de un momento, en el corazón de José. Pero él toma el liderazgo espiritual. Rubén no lo quería tomar, pero él lo tuvo que tomar por necesidad. Y a partir del capítulo 44, en el versículo 13, mientras avanza este diálogo, porque recuerde que José estaba tratando de redarguir el corazón de ellos. Entonces, parte de ese proceso hizo que la copa de plata la pusieran en el costal de su hermano menor, en Benjamín. Y él había dicho de que donde se encuentre esa copa, el dueño de ese saco va a quedar esclavo. Lo que quería José, en primer lugar quería tener a su hermanito, porque ese era su hermanito de papá y mamá. Pero también quería que sus hermanos entraran a un mayor nivel de concientización de su pecado, de su maldad, para restablecer la comunión. Estimada esposa y esposo, quiero decirles esto. Si no existe mayor nivel de concientización de las ofensas entre nosotros, jamás se van a resolver las diferencias. Si no existe una aceptación de ofensas entre instituciones, hermano, esto lo vemos, hermano, en los distintos gobiernos. Si no se reconocen las ofensas que han habido, y sino que se tratan de ocultar, jamás habrá reconcilio y no habrá paz. Hasta que reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón con toda sinceridad. Entonces las cosas pueden marchar mejor. Entonces José lo que estaba tratando era de producir esto. Y entonces le encuentran la copa a su hermano menor. Entonces en ese momento sus hermanos se sintieron tan decepcionados, tan tristes, que en el capítulo 44, ve aquí cuál fue la reacción que tomaron ellos, y dice en el versículo 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos, otra vez Judá, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Oiga esto, Dios ha hallado la maldad de tu siervo. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.
Entonces vemos aquí algo, hermanos. En este momento el liderazgo de Judá, como llamémosle, como primogénito, no justificó el pecado. Era evidente lo que estaba ahí. Reconoció que la paga del pecado produce muerte y reconoció que son esclavos del pecado. O sea, que hubo sinceridad. Entonces, hermanos, encontramos en la Biblia algo tan contundente que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús tomó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por usted y por mí para que fuéramos nosotros justificados. Por eso que en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces vemos acá que el Señor Jesucristo, hermanos, siendo Él puro e inocente, Él cargó la culpabilidad de cada uno de nosotros. El problema de algunos es que se creen que no han hecho nada, pero cuando llega a un punto de reconocer su ofensa a Dios y ofensa a su prójimo, entonces está la posibilidad de un tremendo milagro de sanidad del alma. Y no solo eso, no solamente en este procedimiento hubo una intercesión para el bienestar común, no solamente tomó la responsabilidad por la vida de otros, no solamente tomó el liderazgo espiritual, sino tomó el lugar o sustituto de Benjamín. Aquí llegó a un punto tan, hermanos, tan profundo en la vida de Judá, que esto sacudió el corazón de José. Por eso que en el capítulo 44, versículo 30 al 34, porque seguía la presión, y José le dijo: aquí se va a quedar Benjamín. Y entonces Judá dijo: no lo puedo dejar. Si él se queda aquí, mi papá va a morir y yo no soportaré esto. Mire, qué hombre, qué sensibilidad. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió, oiga esto, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vemos aquí que este hombre dijo: no, yo me hago cargo. Yo soy el fiador delante de mi padre. Esto nos recuerda algo tan glorioso en la vida de nuestro Señor Jesús. Profetizado 700 años aproximadamente atrás por el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como Judá se estaba haciendo cargo de Benjamín, así Cristo se hizo cargo de cada uno de nosotros. Benjamín significa el hijo de mi mano derecha, y ¿sabe qué? Usted y yo somos especial tesoro para Cristo nuestro Señor. Y por ser tan especiales, Él tomó nuestro lugar que nos correspondía morir. Pero Cristo prefirió morir para que usted y yo tengamos vida y vida eterna. Por eso Dios cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, en toda la historia, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice aquí la Escritura:
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de Cristo, pagar por lo que Él no debía, sino lo que usted y yo debíamos. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice estas palabras en la segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 5, y dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, por eso debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesús, porque Él tomó el lugar suyo y mío para que saliéramos libres de la cárcel del pecado y de la condenación eterna. Vemos aquí, hermanos, que el amor que había en Judá por su padre y por Benjamín lo llevó a esto. De igual manera, el amor de Dios lo llevó a entregar a su Hijo unigénito por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que Benjamín quedase libre. Él se hizo fiador. Y ¿sabe qué interesante? La palabra fiador en hebreo significa intervenir a favor de o arriesgar su vida por. De ahí que es el acto de fiar es hacer garante de una persona. Cristo se hizo fiador por usted y por mí. Él pagó por eso. El escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermano, la deuda suya y mía, Cristo la pagó. Yo no sé cómo se sentiría usted si de repente le dicen del banco, o peor en el caso de algunos prestamistas, que usted le debe 40 millones de dólares. Y si no los paga mañana, lo meten en la cárcel. Y a lo mejor ha habido hasta amenazas de muerte. Pero de repente viene alguien y le dice: no te preocupes, alguien lo pagó por ti. Y usted dice: ¿quién lo pagó? El mejor amigo. ¿Sabe qué? En ese momento usted descargaría toda su ansiedad, lloraría de felicidad y de gratitud y viviría agradecido con esa persona, pues algo mejor hizo Cristo. Él no pagó 40 millones de dólares, Él pagó a precio de su sangre la culpa suya y mi pecado también, y el pecado de la humanidad, para que todos seamos libres de culpabilidad. Entonces, si Cristo se ha hecho fiador de un mejor pacto, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Increíble. No solamente Cristo pagó, sino que ahora nos ha presentado delante de Dios como que no debemos ninguna cosa, sin ninguna deuda. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, cuando Cristo paga por usted y por mí, somos libres. Y en el momento de disfrutar de esa libertad, el dolor que ha causado el pecado es quitado, para resolver mis diferencias con Dios y con los demás. ¿Por qué Judá tomó este lugar? Para que exista un reconcilio con su padre por la vida sustituta. Él dijo: no puedo ir sin Benjamín, porque mi padre moriría. Y él dijo: yo me quedo, prefiero que haya la paz entre mi papá y mi hermano menor. Eso fue lo que Cristo hizo. Hermanos, nos reconcilió a precio de sangre. Lo triste es que nosotros no apreciamos tal victoria. La vemos como algo histórico. Sin embargo, la palabra de Dios es tan clara. Y ojalá que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que comprendamos la magnitud del peso de su palabra cuando dice en el capítulo 5 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, porque Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted y yo hemos sido reconciliados con Dios a precio de sangre, nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para que nosotros también podamos sanar las heridas por medio de la palabra que nos ha entregado. Y Judá quería eso, el reconcilio, la sanidad, la felicidad entre su padre y Benjamín. Cristo hizo eso por la felicidad suya y mía en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, cuando José vio esto, y esto es, hermano, lo interesante. José ya había llorado anteriormente 2 veces y se había encerrado a llorar. Pero cuando él vio la intercesión de Judá y vio la sensibilidad de su corazón, entonces, en forma lógica, siguiendo la historia, en el versículo 1 del capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban ahí al lado suyo. O sea que llegó un peso de deseo de derramar su alma. Había un dolor. Y dijo: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Antes se había escondido para llorar, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la mediación que hizo Judá produjo en el corazón de José una sensibilidad que derramó abundantemente su amor hacia ellos. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hace que Dios se desborde en amor? ¿Qué es lo que Dios hace, hermano, que Él nos favorezca? Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo que hace desbordar el corazón del Padre a favor suyo y a favor mío. Cuando Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre lo había desamparado porque su cuerpo se hizo pecado. Pero era para que nosotros tuviésemos la oportunidad de que las bendiciones del Padre vinieran sobre nuestra vida. El amor tan grande del Padre vino a usted y a mí por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí, hermano, ese desbordamiento, esa lágrima, ese lloro de José. Cuando él empieza a llorar, mire, qué cosa más interesante, el impacto que produjo en el corazón de José. Dice acá la palabra en el versículo 1: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a tener una revelación de la gloria de Cristo al pecador. José se dio a conocer. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Jesús se revela a su vida y a mi vida. En ese momento quedaron asombrados sus hermanos y dijeron: ¿qué es esto? Hermanos, cuando vemos el impacto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es para revelar, para que nosotros tengamos la revelación de Dios en Cristo Jesús. Para que, como decía Pablo, ruego para que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Para que podamos comprender la grandeza de su amor. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, es para que usted y yo gozáramos de la revelación del Cristo vivo, el que fue crucificado, pero que resucitó y viene por segunda vez y está a mi lado como defensor y abogado para resolver todos mis problemas y mis angustias. Se reveló José ante sus hermanos, pero no solo eso, sino se reveló el amor de José hacia ellos, que es una representación del amor de Jesús hacia usted y hacia mí. Y dice: y se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios públicamente, ya no le importó. Eso, algo así fue lo que Cristo hizo cuando estaba en la cruz del Calvario. Públicamente dijo: Padre,
no les tomes en cuenta este pecado. El amor de Cristo públicamente se desbordó. Después, con un grito desgarrador, dijo: Lama, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dijo: consumado es. Con un grito público, Dios hizo, hermanos, a dar a conocer su enorme amor por usted y por mí. Así como José, su lloro se escuchó hasta la casa de Faraón, el amor de Dios se ha derramado para toda la humanidad en todos los rincones de la tierra. Y Dios ha derramado su enorme amor por usted y por mí. Dios muestra su amor al que lo cargó con su pecado hasta la muerte. Yo soy José. Ustedes me cargaron con sus pecados y por sus pecados estoy aquí, pero porque estoy aquí ahora, Dios me ha puesto para salvarlos a ustedes. ¿Se da cuenta, hermano, que nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario? Y por esos pecados Cristo murió, pero a causa de eso el amor de Dios se derramó para con usted y conmigo. Ha tenido tanta misericordia, por lo tanto Él es bendito por los siglos de los siglos y es más sublime que todos los cielos. Nadie puede, hermanos, llegar a entender tal amor. Y dice aquí: y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. ¿Quién va a poder explicar el amor de Dios? Vamos a estar turbados así. No puedo creerlo, que Dios me haya amado tanto. No lo puedo entender. Sus hermanos se quedaron sin palabras. Que nosotros nos quedemos un día sin palabras y que solamente podamos sollozar delante de Dios en gratitud, decirle: Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Cuando eso sucede, entonces José le dice: acercaos ahora a mí. ¿Se da cuenta? Primero hay que reconocer el pecado. Cuando éste es quitado, entonces viene el reconcilio y la sanidad del corazón. Si el pecado está presente, no hay sanidad para el dolor. Pero si el pecado es remitido por la fe en la sangre de Cristo y el reconcilio y el perdón mutuo, Dios va a quitar ese dolor. Oremos. Señor, estamos delante de ti en esta hora, dándote infinitas gracias, porque tú eres bueno. Una vez más, Señor, te pido que tú ministres el corazón. Mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. En este momento vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Vamos a decirle: Señor, Señor, aquí estoy, límpiame con tu sangre. Yo reconozco, Señor, mi maldad. Dios le va a quitar ese dolor, esa tristeza. Dios va a restaurar su relación con Él y también con los demás. Pero es necesario que reconozcamos nuestra falta. Cuando usted reciba estos elementos, pídale primero a Dios perdón. Perdón por sus pecados. Deje que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra linda. Gracias, Señor. Y mientras se está repartiendo estos elementos, habrá alguien que por primera vez está aquí con nosotros y pueda decir: sí, yo soy este hombre, soy esta mujer que he venido, pero yo sé que necesito que Dios me cambie, me perdone todos mis pecados. Estimado hombre, mujer que está aquí presente, estimado amigo, amiga, Dios quiere salvarlo. Si usted es esa persona, ahí donde está y juntamente con aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, repitan esta oración conmigo. Digan: Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento de haber hecho lo malo delante de tus ojos. Yo necesito estar cerca de ti. El pecado me ha alejado, pero por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz, recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación. Por lo tanto, Señor,
te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Al finalizar este momento, los que hicieron esta oración pasan acá al frente porque les vamos a regalar una literatura. Ven a Él, ven